Avanza, una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en Sicaju Radio, este espacio donde hablamos de derecho, pero sin enredos, tratando de llevar los temas complejos a un lenguaje claro y útil. El problema en México con nuestras autoridades
No es que no conozcan los estándares de derechos humanos. El problema es que muchas veces deciden ignorarlos porque no les resulta cómodo aplicarlos. Cuando el sistema penal se vuelve rutina, el riesgo es que la injusticia también se vuelva rutina. A veces pensamos que los temas de derechos humanos son solo para especialistas, pero en realidad nos afectan a todos, incluso sin darnos cuenta. Le saluda su amigo Juan Luis González Cantellano y hoy vamos a platicar de un tema que es clave para entender cómo los derechos humanos impactan directamente en el derecho penal. Vamos a hablar sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lin versus Argentina, un asunto que sigue dando mucho de qué hablar y que deja lecciones muy importantes para jueces, abogados y estudiantes. Y para hacerlo más ameno, nos acompaña el maestro Eric Cruz Rojas, a quien agradezco mucho que esté el día de hoy con nosotros. Eric es servidor judicial, se desempeñó ya como juez de control para el Poder Judicial del Estado de México, secretario de Acuerdos, actualmente secretario de Acuerdos en el Juzgado de Ejecución Penal. Además es académico, colabora con nosotros, impartiendo algunas cátedras en algunos de nuestros planteles de SICA. Eric, bienvenido. Juanito, muchas gracias por la invitación y gracias por prestarme el espacio para poder hablar de esta sentencia. Gracias, Eric. Sicaju Radio es un espacio donde hablamos de derecho, pero sin enredos, tratando de llevar los temas complejos a un lenguaje claro y útil. ¿De qué va este caso y por qué importa? Eric, vamos a empezar por lo básico. Para quienes están escuchando y quizá no conocen este caso, cuéntanos de qué trata el caso Lenin versus Argentina y por qué vale la pena poner atención hoy en día. Antes de contestar, yo quiero comentar, Eric, que a mí me queda claro que este tipo de sentencias no se quedan solo en los libros. Muchas veces terminan influyendo en cómo se resuelven los casos cotidianos en nuestros tribunales. Te escuchamos, Eric. Muchas gracias. Fíjate que como medida de introducción, esta sentencia del caso Lin versus Argentina nos hace reflexionar sobre los aspectos que de repente se generan en la cotidianidad de la vida. Esto es, respecto, por ejemplo, en el caso específico de México, cuando hablamos de una actitud sospechosa de los elementos de seguridad pública y que derivado de esa actitud sospechosa del imputado o en el caso del investigado, y ellos de mutuo propio hacen las pseudo revisiones de rutina y de las cuales, como ya se ha establecido por parte de la Suprema Corte de Justicia, de los manuales que ha emitido, estas actitudes sospechosas, estas revisiones de rutina, son inconstitucionales e inconvencionales. Parte de esa subjetividad de actitud sospechosa es de lo que deviene precisamente también esta sentencia de la Corte Interamericana bajo el término que se utiliza cuando se da inicio a este asunto, es que se utiliza el término aparente. Y como una sola palabra, que lo es el término aparente, fue suficiente para impactar una vida a tal grado de una reclusión. Eso es básicamente la esencia de lo que pretendo analizar, de cómo es que un aspecto muy subjetivo del personal de custodia y con un término tan vago como la apariencia, que es, o el aparente, que es un aspecto, como ya lo dije, muy subjetivo, y logró trascender a tal grado que llegó a una sentencia que emitiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amigo. Es interesante el caso, pero vamos a la historia del caso, Eric. Platícanos un poco qué fue lo que ocurrió con esta persona involucrada, qué decisiones tomaron las autoridades argentinas, en qué momento el asunto salió del ámbito nacional y llegó hasta la Corte Interamericana. Fíjate que muchas de las personas que nos escuchan o nos van a escuchar a través del video que se sube a YouTube, seguramente se van a sentir identificados porque situaciones parecidas no son tan raras como quisiéramos pensar que pasa en este país. Te escuchamos, Eric. Muchas gracias. Me gustaría empezar con el antecedente histórico. El caso Lin, me gustaría ponerle un nombre, porque al final de cuentas, cuando hablamos de las sentencias de la Corte Interamericana, a veces las manejamos muy frías, no les fijamos un rostro a las personas que padecieron estos procesos largos, porque inclusive la sentencia que se emite es de
aproximadamente 25 años desde que sucede el evento hasta que resulta condenado el Estado argentino. El señor Guillermo Patricio Lin fue sentenciado el día 26 de marzo de 1990. Se le impuso una pena de prisión perpetua, que bueno, aquí en México es la prisión vitalicia. Esto por la comisión del hecho delictuoso de homicidio calificado. De esta parte inicial hay una circunstancia muy medular, muy puntual, que no deben de desatender. La sentencia que se le impuso fue una pena de prisión vitalicia y entenderíamos que penas de prisión vitalicia no podrían acceder a beneficios preliberacionales. Ello derivado de que se supone que el populismo punitivo va con la interpretación o la ideología de precisamente aislar o excluir a las personas que son sancionadas respecto de la imposición de esa sentencia para el efecto de excluirlos de la sociedad y realmente como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso diverso y precisamente también del Estado argentino, como fue el caso Mendoza y otro versus Argentina, en el que, si bien es cierto, guarda una relación más enfocada al aspecto de justicia para adolescentes, pues las personas que sufrieron estos actos violatorios de derechos fundamentales lo fueron menores de edad y se hace un análisis de esta otra sentencia sobre esa circunstancia de la prisión vitalicia o de la prisión perpetua, como ellos la denominan, y que no cumple con la finalidad de la reinserción social. Y precisamente establecieron que es una pena desproporcionada, lo cual también ya se abordó y también se citó en la acción de en la acción de inconstitucionalidad 78-2019 que emitiera la perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y específicamente cuando analizó la prisión, o la pena, perdón, corrijo, la pena vitalicia del artículo 242, fracción quinta del Código Penal del Estado de México. Y precisamente el análisis estriba en que la pena vitalicia no pretende los fines de la reinserción social, sino va más enfocado a una exclusión del individuo social. Es por ello que se determina la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad tanto del artículo del Código Penal del Estado para lo que es la legislación nacional, específicamente abordada por la Suprema Corte de Justicia, y a nivel internacional se establece por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la prisión vitalicia no cumple los fines de la reinserción. Sin embargo, podemos advertir en la sentencia del caso Lin que del señor Guillermo, a pesar de que él contaba con una pena de prisión vitalicia, pudo acceder a un beneficio preliberacional, lo cual nos hace cuestionarnos respecto de nuestra legislación, porque la ley nacional establece, sí, delitos por los cuales no procede, pero también lo es que ha de establecer tanto la libertad condicionada como la libertad anticipada, te establece que procederá la libertad cuando haya comprobado ya sea el 50 o el 70%. Entonces, en esa circunstancia, el hecho delictuoso, por ejemplo, en un imaginario del delito de homicidio con pena vitalicia, no tiene prohibición expresa en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, se podría establecer que podría acceder a esos beneficios preliberacionales. ¿Cuál sería entonces el dilema? ¿Cuál sería tu parámetro del 50 o del 70% de la pena? Porque entonces podrías establecer, de acuerdo a lo que te maneja el INEGI, un estándar del nivel de vida o la longevidad del mexicano y que ese lo tomaras como tu parámetro máximo de pena vitalicia y tu parámetro mínimo, que es el que se establece de la pena que es de 40 a 70. Y sacando ese término medio aritmético, entonces podría la persona que se encuentra en una prisión mm, vitalicia a acceder a un beneficio preliberacional, porque específicamente no tendría una prohibición, porque no dice, no podrán acceder los que tengan pena vitalicia de prisión. Y aquí es parte de lo que me llamó mucho la atención de ese asunto. Obviamente con independencia de que ya después se superó el hecho de que no se debía imponer una prisión vitalicia derivado de las circunstancias de inconvencionalidad e inconstitucionalidad. Pero bueno, retomando el caso del señor Lin,
Él, al estar purgando la pena de prisión, el 17 de diciembre de 1998 obtiene un beneficio de salida transitoria. Sin embargo, esta salida transitoria era de manera semanal y solo era por 12 horas y tenía únicamente un lugar específico de autorización, que lo era el domicilio de su madre. Y esta circunstancia de la salida transitoria semanal de 12 horas tenía una particularidad, que era acompañado de personal del centro penitenciario no uniformado. Llevaba una especie de escolta o de acompañante durante esas 12 horas de cuando se le permitía salir, y de manera posterior, cumplida esa temporalidad, él se tenía que reincorporar a el centro de reclusión. De manera posterior, el señor Guillermo es reevaluado el 25 de octubre de 1999, ya con el beneficio ya concedido, ya con esa salida semanal de 12 horas, se revalúa para la progresividad de la reinserción social y para la progresividad de una amplitud mayor de los beneficios preliberacionales que ya venía gozando. Y llama la atención porque en la sentencia se establece que cuando se hace esta evaluación, el propio comité establece que que el señor Guillermo tiene una conducta ejemplar, que no tiene sanciones disciplinarias, que participaba en diversas actividades al interior del centro penitenciario. Y el señor realizaba trabajo comunitario, que adicional a ello hacía tareas de sensibilización sobre drogadicción. O sea, estaba realmente comprometido con ese cambio respecto de la conducta que se le había demostrado penalmente responsable, que había hecho un proceso evolutivo de una manera formidable, y derivado de esta circunstancia y de esta opinión técnica que realiza el comité, es que se realiza la ampliación de este beneficio y se le retira el acompañamiento. Y el evento tiene verificativo específicamente el 26 de marzo del 2000. Cuando ya concluye la temporalidad en la que el señor Guillermo se encontraba en la parte exterior y que tiene que reintegrarse al centro penitenciario, y al momento de hacerle o practicarle la revisión que le realizan al ingreso del centro penitenciario, es que el jefe de turno le informa al director que al ser reintegrado, esto es aproximadamente a las 19 horas con 45 minutos desde el mismo día 26 de marzo del 2000, que reporta el jefe de turno que se presentó en estado aparente de ebriedad. Y yo ojo con esta circunstancia. No dice, no afirma en estado de ebriedad, no afirma con aliento alcohólico, no afirma que se encuentra con alguna conducta específica. Únicamente utiliza el término se presenta con aparente estado de ebriedad. Y derivado de esta, hace el reporte, lo remite al director de este centro penitenciario y adjunta una nota médica. Podríamos establecer, está acreditado, está acreditado porque está la manifestación del elemento de custodia y se encuentra robustecido con una nota médica. Pero ojo, debemos de entender que que la nota médica no es una pericial idónea para establecer si venía con alcoholemia y los grados de intoxicación. Únicamente la nota médica se ciñó a establecer de manera puntual y dice así: presenta signos y síntomas compatibles con intoxicación alcohólica o similar. Nada más. O sea, estamos hablando de meros aspectos subjetivos. El primero de ellos, por parte del personal de custodia, que dice, aparente, como lo dijimos, como lo hacen los elementos de seguridad pública aquí en el Estado de México con su actitud sospechosa. ¿Qué es aparente? O sea, aparente puede ser para mí una cosa y para ti puede ser otra, para los compañeros que nos ven otra. Entonces, pues se supone que el perito debió de haber establecido de manera puntual, como lo hacemos aquí en la Ciudad de México con el alcoholímetro. Te hacen la prueba y se te establece de manera puntual que es cuáles son los grados que presentas y que se te considera ya un estado de ebriedad. Y no, aquí nada más dice, presenta signos, pero ¿cuáles son esos signos? Dice, presenta síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, deja muy abierta esa circunstancia también por parte de un perito,
de manera muy subjetiva. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que cuando le pones del conocimiento al director del centro penitenciario esta parte de novedades o este parte informativo y adjuntando la prueba de alcoholemia, lo primero que hacen es imponerle 24 horas de aislamiento al señor Guillermo. O sea, no lo habían escuchado, no le habían permitido exponer qué es lo que estaba pasando, no le dieron oportunidad de absolutamente nada, únicamente de manera unilateral, derivado de la manifestación que hace el personal de custodia, que hace la nota médica, en automático se le pone un aislamiento como medida provisional. No hay una justificación, no hay una resolución en la que establezca la necesidad de imponer como medida provisional ese aislamiento. Y se lo ponen por 24 horas. Y al día siguiente inician el procedimiento sumario a las 10 horas con 15 minutos. O sea, ingresa el 26, le impones un aislamiento de 24 horas y le inicias el procedimiento el 27 de marzo del 2000 a las 10 horas con 15 minutos. O sea, lo tuviste incomunicado. No se pudo, no le hiciste saber cuál era el hecho que se le estaba atribuyendo. No le permitiste entablar comunicación con su defensa y le inicias un procedimiento y le notificas. En el acto de que tú le notificas el inicio de este procedimiento sancionador, él hace una anotación. De acuerdo a la sentencia, no hace una anotación grande, solo pone la palabra pelo. En la notificación que le realizan respecto de la circunstancia del inicio del procedimiento, él pone a pelo. Y luego, a las 10 horas con 30 minutos, 15 minutos después de que le habían notificado, le hacen saber derechos. Le dan cuenta con los informes y le dan por agotada la investigación y le notifican inicio, desahogo y término del procedimiento. O sea, estamos hablando que lo tuviste aislado 24 horas de cuando reingresa. A las 10:15 le inicias el procedimiento. A las 10:30 le das desahogo del procedimiento. O sea, en 15 minutos pretendías hacerle saber derechos, que se impusiera del contenido, que pudiera preparar pruebas, que pudiera desahogarlas, cuando ni siquiera previo a le diste la oportunidad de imponerse de cuál era el motivo del señalamiento, de cuáles eran las pruebas o datos de pruebas, si quieres manejarlo así, que se tenían y que estaban haciendo a este señalamiento. De igual manera, ¿qué temporalidad? Ni siquiera le permitieron el requerirle un auxilio para poder recabar algún medio dato de prueba. Debemos de entender que una persona que se encuentra privada de la libertad presenta un estado de vulnerabilidad y una limitación, porque precisamente para poderse llegar a estos datos o medios de prueba se encuentra sumamente limitado y lo tiene que realizar a través del auxilio judicial, ya sea del órgano jurisdiccional o ya sea del centro penitenciario. Y sabemos en la práctica, y no me dejarás mentir, amigo, que el centro penitenciario en muchos casos se niega a recibir las peticiones de las personas privadas de la libertad y siempre es que lo haga tu abogado a través del juzgado. Cuando el juzgado me lo ordene, yo desahogo. Y esto fue precisamente lo que deviene. Y da por cerrado el centro penitenciario donde se encontraba el señor Guillermo el procedimiento. Y ese mismo día, a las 19 horas con 30 minutos, emite la determinación. En menos de 24 horas lo sancionan y lo sancionan con 5 días de aislamiento, el cual se cumple de manera inmediata. Pues estamos hablando de que fue un día, más estos, ya fueron 6 días. Le notifican al señor Lin. El día siguiente, que fue el 28 de marzo, esto es, el evento surge el 26, la sanción el 27, y el 28 de marzo del mismo año lo meten al consejo, y el consejo pide la revocación del beneficio. El, ojo, consejo no puede revocar como tal el beneficio, porque no está dentro de sus facultades. Únicamente el consejo sesionó a efecto de que sus áreas determinaran que derivado o la consecuencia de esa violación iba a ser la solicitud al órgano jurisdiccional de la revocación de ese beneficio. Esto tiene verificativo o la petición y la resolución del juzgador el 30 de marzo de igual manera del 2000. El juez de ejecución de esa localidad eh, recibe las constancias, hace el análisis y
lo mismo, sin darle derecho de defensa, sin escucharlo, sin darle garantía de audiencia, sin permitirle la defensa, sin permitirle el ofrecimiento probatorio, sin desahogar ni señalar alguna audiencia donde podría escuchar a las partes, únicamente con las constancias que le remiten, hace una valoración y revoca el beneficio. Y extralimitándose a esta circunstancia, autoriza un traslado a otro penal al interior del país, o sea, hace fuera de su núcleo de reinserción. Y lo que más me llamó la atención es que no hay una justificación, o sea, es más bien un exceso por parte del órgano jurisdiccional, como pareciera, de manera muy subjetiva, a mi apreciación, que fue un castigo por haber cometido esa falta, ¿no? Sea, que ya le revocaste el beneficio, esa era la consecuencia de esa supuesta falta. Y no, tú como órgano jurisdiccional te extralimitas y acuerdas circunstancias adicionales que no, y no justificas por medidas de seguridad, no justificas por acercamiento familiar, que obviamente no era por acercamiento familiar. O sea, una vulneración total de derechos fundamentales. Más aún, el señor Guillermo interpone recurso el 4 de mayo del 2000. El juez le determina que es extemporáneo este recurso. Y aquí, ojo, para que no nos perdamos, ya había dos recursos. El primero de ellos, el recurso cuando originalmente le notifican el inicio del procedimiento a las 10 horas con 15 minutos del día 26, y él únicamente se limita a decir, bueno, a ponerle pelo. De manera posterior, cuando le emiten la determinación por parte del Consejo, donde solicitan la sanción y de que el órgano jurisdiccional revoca y interpone el recurso, se lo desecha. Él ya también en esa notificación de la resolución de la sanción había interpuesto el recurso. O sea, había dos, y obviamente sí entiendo que puso el aspecto de apelo, pero a final de cuentas, como lo hemos establecido, ellos no son peritos, no va a escribir agravios en ese momento. Entonces, había la manifestación expresa, o sea, y no de manera verbal, sino por escrito, que estaba inconforme con esa determinación, que la estaba recurriendo. Entonces, sí se daban esos supuestos de que manifestó su inconformidad y que se interpuso el recurso. Si bien es cierto, podrían establecer que no lo hizo conforme a términos de la legislación aplicable, también lo es que en la práctica se ha establecido por parte de la Suprema Corte o nosotros mismos en el órgano jurisdiccional, a veces en la audiencia o a veces al momento de la notificación, las personas privadas de la libertad, no estoy de acuerdo con la notificación y quiero apelar. Y con esa sola manifestación se les tiene el carácter de recurrir a la determinación y si quieres de manera supletoria, les puedes dar vista a la defensa a efecto de que esgrima técnicamente unos agravios, sin perder de vista que el tribunal de alzada puede aplicar la suplencia de la queja en la falta de conceptos de violación, porque son personas sentenciadas y que sí aplica esa suplencia de la queja. Sí, podrán decirme, es que eso aplica en términos de la ley de amparo. Pero entonces, en lo más sí y en lo menos no aplicaría. Yo considero, y te lo digo por experiencia personal, porque me tocó un asunto donde en una audiencia, estando en la burbuja, la persona que yo tenía en la burbuja hace la manifestación, señoría, no estoy de acuerdo con el auto que, bueno, dijo con la resolución, era un auto de vinculación. No estoy de acuerdo con la resolución, quiero apelarla. Me volteo y le pregunto, ¿quieres apelarla? ¿No estás de acuerdo? Sí. Defensa, se le concede el término de 3 días a efecto de que estima los agravios correspondientes en suplencia de la queja del hoy gobernado. Y eh, la defensa apela, esgrime sus argumentos y adicional hace argumentos respecto a las manifestaciones del hoy gobernado, que fueron prácticamente los mismos. Eh, Aquí hubo una particularidad, me tocó una contradicción de criterios en el Tribunal de Alzada. En un Tribunal de Alzada, en otro asunto, me aplica la suplencia de la queja y entra al fondo del asunto. Y en otro asunto, en el que no apeló la defensa y que únicamente hizo valer los agravios técnicos respecto de la manifestación del hoy gobernado, que le desecharon, perdón, este recurso. Entonces, al día de hoy esa parte sí me sigue generando mucho conflicto, porque insisto, yo soy mucho del criterio de que si en el federal
a la víctima, al sentenciado, cuando hacen este acto por propio derecho, aplica la suplencia de la queja, considero yo desde mi muy humilde y respetuoso punto de vista, sí debería de aplicar este criterio de suplencia de la queja, porque dan estas circunstancias. El señor Lin había interpuesto recurso en dos ocasiones y el órgano jurisdiccional es omiso, por no decir que lo ignora completamente, en este recurso. Y a pesar de ello, vuelve a interponer el recurso de casación el 23 de mayo del 2000, si se lo vuelven a negar, segundo medio de defensa. De igual manera, por tercera ocasión, interpone ahora el recurso de queja el 22 de junio del 2000, tres recursos, y de igual manera se lo vuelven a declarar inadmisible. O sea, le niegan tres veces el derecho humano de recurrir, y todos ni siquiera entrando al fondo, son únicamente limitándose a decir, es que es extemporáneo. Y de manera posterior, el 17 de junio del 2000, lo trasladan. O sea, totalmente una violación tras otra, tras otra, tras otra. Y lo más curioso es que ya que le desecharon los recursos, que le vulneraron derechos, el señor Lin, en ese afán de continuar con esa reinserción social, y de verdad es algo que llama poderosamente la atención, porque la fuerza y la entereza que tuvo para poder todavía el 23 de octubre del año 2002 volver a solicitar las salidas transitorias. Ah, de todo el proceso que había pasado, anímicamente, imagínense lo que pasaba por su mente, ¿no? O sea, la frustración, lo aberrante que fue un procedimiento y que derivado de ello le revocan todo el proceso que había, todos los logros, todos los avances que había tenido respecto de esa reinserción. Y a pesar de todo, él todavía sigue con ese ímpetu y vuelve a solicitar esas salidas transitorias. Lo valora otra vez el Consejo el 3 de diciembre del 2002. Consejo que originalmente lo habían, le habían concedido, de manera posterior lo proponen para revocarle, ahorita lo vuelven a valorar y el 3 de febrero del año 2003 se le concede otra vez las salidas transitorias. O sea, el mismo consejo resulta contradictorio de decir, si hay un avance, después no hay un avance y hay violaciones graves a la libertad y de manera posterior le vuelven a conceder. Y aquí lo fuerte también es que el señor Lin fallece el 13 de mayo del 2007. Él ya no pudo ver lo que se resolvió respecto de su asunto. Imagínense, la sentencia sale el 2 de julio del año 2025, 25 años después. Sé que las Acontecido el hecho. sentencias de la Corte Interamericana, amigo, eh, sientan precedente, pero eso no Fíjate, es Di, justicia pronta. Dime, amigo. fíjate, Di, que dejas muchas aristas en el aire. Él es recluido por la comisión de hecho delictuoso de homicidio, con una pena perpetua, vitalicia, en Argentina es perpetua, pero sí es susceptible de obtener beneficios, de acuerdo a la legislación que tienen ellos allá. Se le concede un beneficio privadacional. Tengo entendido de la narrativa que hace la defensa en esta audiencia pública de la Corte Interamericana, que todo lo que le sucede al señor Lin es derivado de un acto de venganza del personal de custodia, porque se niega, al momento de ingresar al centro penitenciario, se niega a ser revisado vía anal, y pareciera que ese es el pretexto para manejar este concepto de un aparente estado de ebriedad. Y coincido contigo que son cuestiones subjetivas, ¿no? Tengo algunos amigos y compañeros, y mi señor rector, si uno ve su rostro, está en aparente estado de ebriedad todo el tiempo, ¿no? Pero son apreciaciones subjetivas. No existe un medio de prueba, una prueba que justifique que efectivamente. Pero además, las facultades del Consejo de poder llevar a cabo con esa conducta un procedimiento administrativo a través del cual solicita la revocación de este beneficio. Y nos surgen ya dos aristas. Él estaba en cumplimiento a una sentencia, un beneficio privadacional que tiene tintes del derecho penal y otra arista que tiene tintes del derecho administrativo sancionador, en donde la legislación deja, pues no abierto,
O sea, ni siquiera aborda las causales de revocación y lo peor de todo es que ni siquiera tiene garantía de una defensa técnica y adecuada. Pareciera que de manera unilateral la autoridad penitenciaria hace todo en un corto tiempo y determina esa revocación de ese beneficio. Y como bien lo señalas, más allá de ello, se lo llevan, se lo llevan a más de 1.000 kilómetros de distancia de su lugar de reinserción. Tengo entendido por los hechos que se narran en esta sentencia que él durante estas salidas que hacía había retomado sus estudios y estaba estudiando derecho, algo que es muy común en las personas que egresan a través de un beneficio preliberacional, buscan por alguna razón estudiar derecho. Pero bueno, ¿y qué le reclamó la Corte al Estado? Ya en el plano jurídico, Eric, ¿qué fue lo que en la Corte Interamericana le dijo al Estado argentino? Es decir, en términos sencillos, ¿qué derechos humanos consideró que fueron violados? ¿Qué dijo la Corte sobre el debido proceso y el tiempo que una persona puede estar privada de la libertad? Porque concluyo que el Estado era responsable. Este es uno de esos momentos en los que la Corte manda un mensaje fuerte. No todo lo legal necesariamente es justo. La prisión preventiva se ha convertido en muchos países en una pena anticipada, aunque jurídicamente se empeñen en llamarla medida cautelar. Privar de la libertad a una persona sin una justificación estricta no es un error técnico, es una violación grave a los derechos humanos. El formalismo excesivo es una de las causas más peligrosas del sistema penal. Todo parece legal hasta que alguien termina injustamente en prisión durante años. Cumplir con el expediente no siempre significa cumplir con la justicia. Lamentable. Te escuchamos, Eric. Muchas gracias, amigo. Regresándome un poquito a unos puntos, justo con lo que comentabas de que muchas de las personas que obtienen el beneficio preliberacional o de las personas que se han encontrado en situaciones de sentencia o de que obtienen alguna libertad, estudian derecho. Y justo el programa anterior eh, se tocó ese punto de una persona que estuvo en un proceso en Ecatepec y precisamente sale y estudia la carrera de Derecho, lo platicaba contigo. Y de hecho, si no mal recuerdo, por ahí platicó que está formando o ya formó una asociación en la que está apoyando a las personas que se encuentran en prisión. Si no mal recuerdo, amigo, pues, ¿me corriges? No, no es correcto. Fíjate que es de los triunfos que uno como servidor público se puede adjudicar. Se lo decía a él, no, no fue un favor, no tiene que agradecerme, al final de cuentas, ese es mi trabajo en el Poder Judicial, dotarlos de herramientas para que puedan reincorporarse de manera efectiva a la sociedad. Y el caso de él con algunos otros de los que creo que compartimos cuando compartimos juzgado, no me dejarás mentir, sí funciona. Ellos no son cosas, no son animales, son seres humanos que de alguna manera cometieron algún error. Fíjate, Vic, que es muy recurrente en mis pláticas con el maestro Jesús Mogollán, que también es coordinador aquí en Zicajo. Él sostiene que el victimario, antes de ser victimario, fue víctima. Víctima de un entorno social, víctima de la pobreza, víctima de la miseria, víctima de un padrastro drogadicto, de una madre drogadicta. En fin, crecieron en entornos violentos, crecieron en la miseria y es lo único que conocen. Eh, concluimos en esos comentarios que hacemos con el maestro Jesús Mogollán que el legislador cuando crea la norma y otorga este tipo de beneficios es muy insistente en señalar que es una segunda oportunidad para las personas que por primera vez delinquen. Sin embargo, nosotros creemos que para muchos de ellos a veces es la primera oportunidad que ellos tienen porque no conocían otra forma de vida. Pero bueno, regresemos al caso. En resumen, Eric, ¿qué fue lo que la Corte Interamericana nos resolvió en este asunto del señor Lin? Sí, amigo, primero quisiera darte lectura a lo que comentabas, precisamente el incidente que refieres, ¿no? En el que hace la manifestación respecto de la circunstancia de que él lo dice así: habiendo regresado a la unidad 19, como lo hacía todos los días, un agente de requisa, luego de revisarme las ropas y efectos que traía conmigo, y estando el súbdito sin ropas, dicha agente procedió a solicitar
que le mostrara el ano, a lo que me negué por creer dicha medida un abuso manifiesto, por lo que se me informó que sería sancionado por la negativa a semejante petición. Si es que luego se me, si, perdón, si es que luego se me notifica que estaba sancionado por haber regresado al establecimiento carcelario en estado de ebriedad y que por ser una mentira por la que se quiere justificar la injusta sanción mencionada. Es justo lo que comentabas y es precisamente el punto medular, ¿no? O sea, por una circunstancia arbitraria y en un afán de desquite hacen estas acciones. Y precisamente lo que tú comentabas respecto de la reinserción social, siempre he considerado que la reinserción social, sí hablan de que el sentenciado o la persona privada de la libertad se reincorpora en la sociedad, pero aquí hay tres factores fundamentales. Se enfrentan a la institución, a los requisitos y los formalismos, a este tipo de acciones que limitan ese logro o esa reinserción social. También en las propias limitaciones personales, porque pueden tener manejo de consumo de sustancias, porque sufrieron de algún grado de violencia o alguna agresión, y que eso también a veces les puede generar esta desconfianza hacia la institución con este tipo de acciones y de igual manera con las propias limitantes que ellos tienen en lo personal. Y un tercer factor es la propia sociedad, porque sí hablamos de la reinserción social y hablamos del derecho a que se reintegren a la sociedad, pero cuando las personas se encuentran ya en este plano de beneficios preliberacionales, se encuentran estigmatizados. Tan es así que no me dejarás mentir en los órganos jurisdiccionales que hemos tenido la oportunidad de compartir. Muchas detenciones que les hacen a las personas que cuentan con un brazalete es únicamente por el estigma de que tienes un brazalete. Y por lo tanto te voy a hacer una nueva revisión y por lo tanto te pongo a disposición otra vez del órgano investigador porque te encontré estupefacientes. Son las circunstancias que de repente limitan esa reinserción social y que se tienen que enfrentar, como lo fue en este caso del señor Guillermo. Y precisamente lo que tú comentabas, la Corte estableció violaciones. Fíjate que hay un aspecto fundamental que llama poderosamente mi atención en la resolución de la Corte. Dice que sí hubo legalidad, pero violación al debido proceso. Y sí, sí, o sea, de primer momento dices, ¿cómo va a haber legalidad? O sea, es ilegal, pero no. Es violatorio de derechos fundamentales, pero es legal, porque de acuerdo a la transcripción de la legislación que realizan, el procedimiento sí se realizó conforme a lo que establecía su legislación. Si hubo una acta informativa, si hubo una certificación médica, si hubo una medida cautelar, si hubo un inicio de un procedimiento, si hubo una notificación, si hubo una fase probatoria, si hubo una fase decisoria y si hubo una fase de impugnación. Entonces, en un estricto sentido, sí hubo un principio de legalidad, porque las actuaciones no fueron realizadas fuera del marco. Sin embargo, ese principio de legalidad que establece la Corte, que sí se realizó, lo establece. Sí, 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 llevó el principio de legalidad, pero no el de debido proceso. No se permite una adecuada defensa. Y fíjate que en ese también la Corte hace una puntualización que también llamó poderosamente mi atención, porque dice, no se vulneró el derecho de contar con defensa, porque él sí tenía una defensa. Él estaba nombrado y si no me recuerdo, era defensa del género femenino, por lo que refiere a la sentencia, eh, pero, pública, perdón, de defensa pública, pero lo que dice la Corte es, tenía nombrado, pero limitaste el derecho de una adecuada defensa porque lo tuviste en aislamiento, porque no le permitiste entablar comunicación, porque no le permitiste que durante el desarrollo estuviera presente, porque no le permitiste que se comunicara con ella para poder hacer este ofrecimiento probatorio, no le permitiste hacer la incorporación. A grandes rasgos establece esta particularidad. De igual manera, establece la Corte que la medida provisional que realizó no se encontró fundada ni motivada, porque esa medida precautoria del aislamiento de 24 horas fue de manera unilateral, sin una justificación, sin una motivación. De igual manera, se establece esta incomunicación, porque dicen, lo tienes aislado, lo tienes incomunicado, y después desahoga, ofrece, defiéndete sin contar con una defensa y sin haberle permitido. Y precisamente eso puntualiza que durante ese desarrollo de esa fase probatoria, de ese proceso disciplinario
Y como bien lo dijiste, de ese derecho administrativo sancionador, no se le permite esa posibilidad de contar con de una defensa, de solicitar un auxilio judicial y de que de manera, por demás, rápida, 15 minutos y luego 7 horas y ya hay una determinación. De igual manera que se establece de manera muy subjetiva que no se estableció de manera técnica la acreditación de esa circunstancia. Punto muy importante, ignoraron las manifestaciones de él. O sea, si tú revisas la sentencia, nunca en ninguna parte del consejo, del actor, del director, de todas las autoridades penitenciarias, todos ignoraron su comentario o su denuncia, vaya, correctamente dicho. O sea, nadie le dio seguimiento, nadie se cuestionó esa parte, como si voltearon hacia otro lado y no existía esa manifestación, esa queja, ese abuso de autoridad, ese abuso de poder, y eso no se le permitió el acreditarlo, ni siquiera fue merecedor de hacer un pronunciamiento respecto de los actos arbitrarios que realizó el personal de custodia. Y de igual manera, se establece que la resolución que emite el, el Consejo es a través de formato que carece de fundamentación y motivación. Y de igual manera, es una práctica que también se da aquí en México. Tú revisas las actas de comité, tú revisas el estudio de trabajo social, en medidas cautelares, y todos son formatos. Y son formatos en los que pretenden que la realidad se adecue al formato, y no el formato adecuarse a la realidad. Inclusive no me dejarás mentir, amigo, que hay a veces fundamentos que ya ni siquiera están vigentes, que son formatos que los que estuvimos en el sistema tradicional, únicamente cambiaron algunos fundamentos, pero el formato es exactamente lo mismo. Que tú revisas una averiguación previa y revisas una averiguación previa, un acta de comité de esa época o un acta de comité de esta temporalidad, y son exactamente el mismo formato. Y hay algunos que tienen hasta los mismos logos. Entonces, esos formatos establece la Corte que no, que debe ser una verdadera resolución que se funde y se motive. De igual manera, estableció que se dio una vulneración a este derecho efectivo, porque únicamente eh, desechan los recursos y no entran al fondo de este recurso. Y de igual manera, hay algo fundamental, violaron el principio de presunción de inocencia. Eh, se ha, se ha dicho, y lo hemos dicho en las clases, amigo, este, que muchas veces consideran que por el hecho de existir una sentencia condenatoria ejecutoriada, ya la persona privada de la libertad superó el principio de presunción de inocencia. Y no, este principio de presunción de inocencia va a una vertiente diferente, porque el estándar de presunción de inocencia, de carga probatoria son diferentes. En este aspecto, la carga probatoria no la tiene la gente del Ministerio Público de demostrar la acusación. Aquí la carga probatoria de acreditar la conducta o la infracción realizada al centro penitenciario le corresponde al Consejo. Y ese estándar probatorio de la acreditación de esa infracción y por consecuente la imposición de la sanción se le impone al Consejo y no tiene que él demostrar que no cometió esa falta. Y de ahí es donde deviene ese principio de presunción de inocencia en favor de la persona privada de la libertad y que a veces está mal entendida de que no, ya es sentencia condenatoria y por lo tanto es culpable y ya no tiene ningún tipo de derecho de presunción de inocencia. Y no es así, porque en este caso la sanción a él le está repercutiendo un acto de molestia en términos del artículo 14 y 16 constitucional, y quien se convierte en esa autoridad investigadora y sancionadora lo es el propio consejo o el comité técnico, y es a él a que se le revierte esa carga probatoria y es donde se actualiza este principio de presunción de inocencia. Y de igual manera, debemos entender que para estos aspectos, el agente del Ministerio Público y la hoy víctima tienen un papel diferente en la etapa de ejecución y en la etapa de las sanciones disciplinarias, que luego en las controversias respecto de de donde se combaten, se pretende hacer el llamamiento de la hoy víctima del agente del Ministerio Público, pero dándoles un matiz diferente, cuando ellos no tienen esa circunstancia. Entonces, también ahí se malentiende esa parte. Y de igual manera, lo que comentaba, en el derecho administrativo sancionador, debemos establecer que una cosa es la infracción y otra es la sanción. La infracción es la actualización fáctica de la conducta.
la sanción es precisamente la consecuencia que se trae respecto de esa actualización fáctica. Esa diferencia no exime de que el derecho administrativo sancionador toma como columna vertebral los principios rectores del derecho penal. Esto no es una invención mía, ¿eh? Inclusive ya ha sido materia de análisis y ya existe jurisprudencia. Y ojo, es jurisprudencia, no es tesis aislada, que tiene el registro digital 174488, que al rubro establece derecho administrativo sancionador para la construcción de sus propios principios constitucionales. Es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto que ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Es por eso que establecemos que el derecho penal es la columna vertebral del derecho administrativo sancionador. Y si vamos a establecer que es esa columna vertebral, no nada más para los principios respecto de la imposición de sanciones, sino también para los aspectos de garantizar derechos fundamentales, de derecho de defensa, de igual manera de incorporación probatoria, de establecer de manera puntual las cargas probatorias y los alcances del actuar de cada uno de ellos, que como se establecen en el derecho administrativo sancionador. Y ojo, el derecho administrativo sancionador tiene muchas vertientes, ¿eh? Porque tiene el derecho administrativo sancionador para cuando el servidor público es la persona que se encuentra sujeta a este proceso y es a quien se le va a imponer esta circunstancia. Pero también es para el ciudadano cuando se encuentra cometiendo faltas que se encuentran reguladas en los mandos municipales o en los reglamentos de policía y buen gobierno. Y también lo es, como en este caso, para sanciones que son de carácter administrativo reguladas por parte del centro penitenciario, amigo. Eso sería más o menos lo que a grandes rasgos estableció la Corte. Me habías hecho otra pregunta, me parece, de las sanciones. Fíjate, Eric, fíjate qué interesante todo lo que nos comentas. Venimos ya una oleada de académicos que nos dedicamos a la ejecución penal, sosteniendo que la ejecución penal tiene una naturaleza híbrida, precisamente por eso, porque en un aspecto hablamos del derecho penal para ejecutar la parte residual de lo que fue el proceso penal, que es la ejecución del título ejecutivo denominado sentencia. Y otra parte del derecho administrativo, que tiene que ver con la relación que surge entre todos los que intervienen en el sistema penitenciario con la persona privada de la libertad. Son aristas distintas. Efectivamente, hay quienes sostienen que la presunción de inocencia fue superada, sí, en el proceso penal. Cuando nos habla de que bajo la plena convicción de culpabilidad, más allá de todo razonable, es el estándar probatorio. Sin embargo, no lo abandonamos del todo en el proceso administrativo sancionador porque a final de cuentas se va a sancionar una conducta administrativamente punible. Ujú. Sí tenemos algunas diferencias o algunas aristas por ahí que resolver el hecho administrativo cuando hablamos de la carga probatoria y esto que se refiere a la carga dinámica de la prueba o a la reversión de la carga de la prueba, sobre todo por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la persona privada de la libertad. Es decir, si una persona privada de la libertad no tiene acceso a los videos del propio centro penitenciario, la carga de la prueba se revierte. Son aristas distintas, son aristas que tenemos que analizar, que en un enfoque del derecho administrativo sancionador. Es necesario, creo yo, Eric, y no me dejarás mentir, que el abogado que se considera especialista en derecho penal tiene que conocer todo lo que sucede en la ejecución penal, incluyendo esta parte del derecho administrativo. Sí, conozco mucha gente que tiene su licenciatura, su maestría, su doctorado, alguna especialidad en derecho penal, pero para considerarse un verdadero especialista en derecho penal, creo que es necesario que le entre a la ejecución y al derecho administrativo sancionado. Y es algo en lo que Sicaju se ha preocupado. Nuestro rector, cuando tiene este enfoque de generar profesionistas realmente comprometidos, él dice, bueno, ya tenemos la maestría en ciencias penales, ya tenemos la maestría en procuración y administración de justicia, ya tenemos la especialidad de justicia penal para adolescentes, ya tenemos un doctorado en convenio con otra firma. ¿Qué nos falta? Y entonces hace este ejercicio y dice, bueno, nos falta la ejecución penal como especialidad y nos falta el derecho administrativo sancionado.
que a mí me encanta la forma en la que lo desmenuzas, no solo tiene que ver con la relación que hay de subordinación de los servidores públicos, que pueden ser sancionados por alguna conducta administrativa, sino la relación del ciudadano con todas las autoridades administrativas que son susceptibles de ser sancionados. Y que la parte más sensible, Eric, es la que vive la persona privada de la libertad. Es curioso, no es curioso, es decepcionante darnos cuenta que nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal no contempla un procedimiento claro y específico para poder desahogar. Estamos sin herramientas para poder llevarlo a cabo. Y entonces, ante estas, no son lagunas, creo yo, son omisiones legislativas. Pareciera que fue una ley nacional sacada al vapor. Nos olvidamos del sujeto de derecho, que es la persona privada de la libertad, procesado o sentenciado. A final de cuentas, privada de la libertad. Y me llama la atención que una de las juezas de la Corte Interamericana, cuando hace su argumento, ella pregunta, ¿y quién custodia a los custodios? ¿Quién revisa que los custodios no abusen del poder? No hay un procedimiento real determinado en esa legislación. Sin embargo, Eric, ante esta sentencia de la Corte Interamericana, donde establece una serie de violaciones a derechos humanos del señor Lin, y que tristemente, como señalabas, ya no vio el resultado de esta sentencia 25 años después. Creo que ahí también había que enfatizar a la Corte Interamericana, porque entiendo que hubo 13 suspensiones de la audiencia pública, 13 suspensiones ante la Corte Interamericana. Pareciera que entonces también la Corte Interamericana es autora de violaciones también a derechos humanos, ¿no? Retrasando este aspecto de la justicia. Es lamentable además que a pesar de las condenas, los estados como el Estado mexicano, y tengo que decir, pues nos pasemos por arco del triunfo las determinaciones de la Corte Interamericana. Pareciera que ahora entonces solo son criterios orientadores y no obligatorios. Y bueno, para muestra un botón, ¿no? Lo que ha sido el clamor en los últimos años sobre la prisión preventiva. El cumplimiento no se ha dado y más allá de ello, se ampliaron los catálogos. Yo creo, Eric, que estas sentencias deben ser vistas no solo como un criterio orientador. Nosotros como autoridades tenemos la obligación de observarlas y de respetar siempre los derechos humanos. Es una de los mandatos constitucionales. Para ir cerrando, Eric, bajémoslo a lo práctico. Desde tu punto de vista, Eric, ¿qué lecciones deja este caso para quienes trabajan en el sistema penal? ¿Qué deberían tomar en cuenta los jueces, los fiscales, los defensores en México a partir de esta sentencia? Al final del día, Eric, estas resoluciones se vuelven herramientas muy poderosas cuando sabemos usarlas bien. Este tipo de casos, Eric, evidencian que no siempre es falta de ley, sino falta de voluntad judicial proteger derechos humanos. Cuando los jueces renuncian a su papel de control, el sistema deja de impartir justicia y empieza a administrar daños. Te escuchamos, Eric. Gracias. Fíjate que sí, a manera de conclusión, yo creo que son diferentes circunstancias, pero respecto a nosotros como operadores del sistema de justicia, específicamente en los órganos jurisdiccionales, tenemos que garantizar los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad, pero no solo en el discurso, sino realmente realizar estas acciones. Pero estas acciones tienen que ir encaminadas en dos vertientes. La primera de ellas, sí, a escucharlos, sí, a permitirles la incorporación probatoria, sí, a la impugnación sí a este debate en las audiencias, pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Eso para mí es una transformación institucional hacia el centro penitenciario que sigue manteniendo esas prácticas de los años 50, 60, 70. No me dejarás mentir que todavía se sigue manejando su expediente clínico de manera física, en el que de igual manera no tienen una actualización del mismo. De igual manera, no han logrado cambiar ese paradigma de que si él presentó al inicio una sanción y ha tenido un avance progresivo, no, el comité, el consejo le niega el beneficio porque tiene esa sanción cuando regresó al centro penitenciario. De igual manera, si él tiene una licenciatura, si él tiene una maestría, no puedes
acceder a un beneficio preliberacional porque yo tengo la primaria y tú no cursas la primaria, porque yo tengo mi actividad hasta el tope máximo que es la secundaria y no la has cursado. Entonces, de repente, esa es la parte que también necesitamos. Yo creo trabajar más en coordinación interinstitucional sin perder la autonomía de cada una de nosotras como autoridades. Es el hecho de lograr el cambio de paradigma del centro penitenciario, porque siguen todavía con esa mentalidad aquilosada de es este formato, y si él ya presentó una sanción, ya esa sanción se va a quedar para toda la etapa de la cumplida de la pena, y eso no le va a permitir acceder. No han entendido que hay una progresividad de respecto de esa reinserción social, que la reinserción social va del camino de cómo va avanzando, cómo va evolucionando desde el momento en que ingresa, que fue una persona que consume estupefacientes, que es violenta, que se insubordina en las cuestiones que se le ordenan, y que a lo largo de este proceso, de este trabajo evolutivo de las áreas, que ha logrado esa reinserción social y que las sanciones que tuvieron originalmente no lo condicionan a su personalidad para poder establecer esa circunstancia de negarle el beneficio o de que en el área del consejo se le niegue por ese cambio. Entonces, yo creo que el trabajo va enfocado a ese cambio de paradigma y también eso en el foro jurisdiccional. En el foro académico es lograr con este intercambio de opiniones, con esta exposición que hacemos respecto de los análisis, lograr que la sociedad cambie a efecto de dejar de estigmatizar a personas por obtener beneficio por el liberacional, a lo traveso en sí mismo, un trabajo evolutivo en las áreas de educativa, psicología, trabajo social, porque al final de cuentas, la sociedad a veces se limita a establecer, y perdón por la expresión, si es que es incorrecta, es un delincuente y por lo tanto él nunca va a cambiar. Es un delincuente y delincuente va a ser toda la vida, pero no entienden el impacto que eso genera y esa estigmatización. Y aparte, perdemos de vista y únicamente nos centramos en la persona sentenciada, nos centramos en la sociedad, pero olvidamos lo que hay en medio. Esta determinación de reinserción social y con independencia de lo que viene atrás en el proceso, ha impactado en los hijos, ha impactado en la esposa, ha impactado en los papás. ¿Por qué? Porque hay personas que entraron a los 20 años, que entraron a los 30 años, que llevan penas de 20 años o de 30 años, y cuando logran acceder a este beneficio preliberacional, sus hijos eran niños, y ahora ya son hombres y ya son abuelos, y que no generaron ese vínculo emocional y ese lazo con su padre, y que ahora su padre, cuando sale, o la madre o la persona, tiene que generar este vínculo con la familia, porque esa familia ya no se encuentra vinculada emocionalmente. De igual manera, hay personas que han estado privadas de la libertad y que han fallecido su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, y que enfrentarse a la sociedad y enfrentarse a la realidad de la dinámica familiar es muy, muy difícil, y eso es lo que nos corresponde en la parte doctrinal, en la parte social, en la parte del reflejo académico que tratamos de realizar en este cambio, ya en esta dualidad, tanto como órgano jurisdiccional y labor interinstitucional, y también en la parte académica para lograr este cambio de paradigma. Ese sería mi aporte, amigo. Fíjate, Eric, qué interesante sobre todo esto. Venimos transitando en la ejecución penal, primero con palos de cielo. Al menos en el Estado de México, surge el juez de ejecución penal como algo espontáneo. Únicamente se dedicaba a verificar beneficios prevelacionales. No tenía todo el dominio. Olvidados, siempre he pensado que la ejecución penal aún sigue olvidada. Creo que en esos tiempos ya comienza a visualizarse, pero olvidados. Sin embargo, quienes operábamos la ejecución penal, nos sentábamos a escuchar algunas clases de derecho penal, y a través de la reforma de 2008-2011 nos enseñan que ahora debe prevalecer el derecho penal de acto y no de autor, que se debe castigar a la persona por lo que hizo y no por lo que es. Y en la ejecución penal hacemos nuestro este concepto, lo cual, desde mi particular punto de vista, y aclaro, es una opinión muy personal, creo que es errado. Efectivamente, el derecho penal de acto y de autor tiene que ventilarse en el proceso penal. Cuando éste alcanza su fin, cuando ya hay una sentencia de condena y ahora vamos a la ejecución de esa sentencia, tenemos que atender a la persona. El hecho ya fue superado, ya fue sancionado.
Ya no podemos navegar en la ejecución penal bajo el derecho penal de acto. Ahora sí es necesario atender a la persona. Y es curioso, Eric, porque a las personas no se les puede hacer una valoración en términos cuantitativos, no estadísticos. No podemos pensar que las personas que son más altas, de 1,80 y que son de piel clara, tienen más tendencias a ser violadores. No podemos manejarlo así, como si fueran vehículos, ¿no? Debe ser algo cualitativo. Y obviamente eso tiene que ver con la persona y con esa progresividad de la que tú nos hablas. Efectivamente, si una persona al momento de cometer hecho delictuoso roba porque tenía necesidad de comprar su droga y a través de los tratamientos en el centro penitenciario, de este plan de actividades y su cumplimiento, él logra apartarse de las drogas, el riesgo que representa para la sociedad disminuye y obviamente tiene un plan de actividades cumplido. Sin embargo, salen de reclusión, el estigma es terrible. Y no solo para él. Me encanta la forma como lo describes, Eric, porque las penas son trascendentales. Las penas van más allá de la persona que comete el hecho delictuoso. Y entonces ahora hay unos niños con un padre en reclusión que ya no es proveedor, que tienen que buscar la forma de llegarse de recursos, abandonan sus estudios, se ponen a trabajar, crecen en entornos violentos y seguramente repetimos la historia. Entonces, ¿dónde queda esta efectiva reinserción social? Seguimos criminalizando los esfuerzos que ellos hacen para lograr reincorporarse. Entiendo, Eric, entiendo porque hacemos visitas a los penitenciarios de manera muy constante y hay personas que parecieran tener cierto grado de cinismo y decir, bueno, pues sí lo hice y lo volvería a hacer, ¿no? Pareciera que no hay una progresividad. También el legislador nacional se encarga un poco de esto y dice, bueno, a las personas que tengan 2 sentencias ya no les vamos a dar beneficios, como parte de una limitante, ¿no? Es una oportunidad que te damos porque entendemos que cometiste un error, pero el día que te vayas comprometido a que nunca más lo vas a volver a hacer. Ese es el objeto de la norma cuando da este tipo de beneficios. Tenemos tema para otros programas más cuando hablamos de estas cosas sobre dos sentencias, una compurgada, no sé, infinidad de aristas que surgen durante la práctica, que sería interesante que en alguna otra mesa, con algunos otros invitados, compañeros jueces, compañeros abogados, podamos hacer un programa de esa naturaleza y poder dilucidar un poquito ahí qué sucede con estos requisitos. Pero Eric, ya a manera de cierre, pues yo quiero agradecerte por acompañarnos y por ayudarnos a entender este tema de una forma tan clara y tan puntual como tú lo haces. En México citamos mucho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en la práctica seguimos tolerando detenciones arbitrarias, procesos eternos y prisiones preventivas automáticas. Eric, mientras las autoridades no asumamos que los criterios interamericanos son obligatorios, el discurso de derechos humanos seguirá siendo solo retórico. El derecho penal sin derechos humanos no es justicia, es un poder sin control, desgraciadamente. Casos como el de Lynn nos obligan a una pregunta incómoda. ¿El sistema penal protege a la sociedad o se protege a sí mismo? Ahí dejamos la pregunta. Queridos amigos, a quienes nos escuchan, a quienes nos van a ver a través de Facebook, gracias por estar con nosotros en Cicajo Radio. Recuerden que conocer esos casos no es solo teoría, es una herramienta real para defender derechos. Porque recuerden que Sicaju es teoría y práctica al servicio del derecho. Lo comenté durante este programa, Sicaju tiene una gran oferta académica para todos ustedes. Maestría en Derecho Penal, Ciencias Penales, maestría en Procuración y Administración de Justicia, especialidad en cerebral para adolescentes, maestría en Amparo, maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, especialidad en Ejecución Penal, especialidad en Derecho Laboral, especialidad en Derecho Administrativo Sancionador, y viene una serie de ofertas académicas más que nuestro rector está luchando por conseguir los REBOEs, ellos sin dejar de lado que, bueno, una serie de beneficios, ¿no? Todas las personas que se inscriben con nosotros, que forman parte de esta comunidad, a partir de su primera inscripción en adelante, ya tienen acceso a una beca del 50%, acceso a Google Gym, a todos los eventos que SICAJ organiza. Por ahí estamos tratando de
generar una sorpresa para nuestro aniversario, que es en abril, nuestro ya instaurado congreso anual que hacemos festejando el aniversario del SICAJU. Estamos tratando de cocinar pues una sorpresa para todos ustedes. Esperamos que nos puedan acompañar. Y pues no me queda más que agradecer la presencia. Eric, un abrazo fuerte, sabes que te estimo. Espero verte pronto en más programas como este. Tus aportes, créeme que enriquecen mucho el conocimiento jurídico. A nuestros amigos que nos ven a través de las plataformas, recuerden darle like, darle clic a la campanita, hacer los comentarios, ya sea a través de Facebook Live, a través de YouTube. Créanme que estaremos en la mejor disposición de comentarlos, de darles respuestas, abiertos obviamente a toda opinión, a toda crítica, esperando sea una crítica constructiva, dejando las ofensas de lado. La idea es enriquecernos. Pues yo me despido, gracias por su presencia, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por el interés que tienen hacia SICAR. Buenas noches. Gracias, buenas noches, un abrazo. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Has escuchado Libre la Liebre, un programa de SICAJU Radio donde el derecho se piensa con libertad y la justicia se construye con conciencia. SICAJU Radio, donde convergen las voces jurídicas que todo México debe escuchar.